Estalla un nuevo caso de corrupción de Ayuso. Y cuando digo nuevo, no es que sea reciente. Es que acaba de salir a la luz. Estamos hablando de 10,5 millones de euros de fondos europeos que en 2015 se entregaron a Madrid Network, el chiringuito de Esperanza Aguirre donde Ayuso tuvo uno de sus primeros trabajos. Y ese chiringuito ya nos ha costado a los madrileños más de 70 millones de euros en préstamos que nunca se devolvieron. Pero lo más grave de todo esto, lo que realmente te va a dejar sin palabras, es que nadie sabe a dónde fueron esos 10,5 millones de fondos europeos. Nadie sabe qué entidades recibieron ese dinero. Nadie sabe si lo devolvieron o si es otro pufo más que pagamos entre todos. Y Enrique Osorio, el exconsejero de Hacienda que firmó esa operación, ahora es presidente de la Asamblea de Madrid. Protegido por Ayuso. Sin rendir cuentas. Y mientras tanto, el novio de Ayuso sigue trabajando para Quirón con identidad falsa. Quirón sigue recibiendo miles de millones de la Comunidad de Madrid. Los hospitales públicos gestionados por Quirón siguen priorizando a pacientes rentables. Y Ayuso sigue diciendo que todos son chismes mientras se compra áticos y chalets que pagamos entre todos. No te vayas todavía porque lo que voy a mostrarte aquí no solo destroza cualquier resto de credibilidad de Ayuso, sino que expone cómo el PP de Madrid es una estructura criminal dedicada a desviar dinero público hacia empresas amigas. Vamos a los hechos. En 2015, el gobierno de Ignacio González en la Comunidad de Madrid entregó 10,5 millones de euros de fondos europeos a una entidad llamada Madrid Network. ¿Qué es Madrid Network? Un chiringuito. Una entidad semiprivada y opaca creada por Esperanza Aguirre. Supuestamente para promover la innovación y el emprendimiento, pero en realidad para colocar a amigos del PP y repartir dinero público sin control. ¿Y quién trabajó en Madrid Network? Isabel Díaz Ayuso. Fue uno de sus primeros trabajos. Antes de ser presidenta de Madrid, Ayuso estuvo en ese chiringuito cobrando del dinero público mientras Esperanza Aguirre y el PP montaban sus operaciones. Entonces en 2015, Enrique Osorio, que era consejero de Hacienda de Ignacio González, decidió que Madrid Network era la entidad perfecta para gestionar 10,5 millones de euros de fondos europeos. Fondos europeos. Dinero de todos los europeos para proyectos de desarrollo. Y en vez de gestionarlos directamente la Comunidad de Madrid, se los dan a un chiringuito del PP. ¿Por qué? Porque así es más fácil ocultar a dónde va el dinero. Porque así es más fácil repartirlo entre empresas amigas sin licitaciones. Porque así es más fácil que una parte se pierda por el camino. No te vayas porque ahora viene lo peor. Madrid Network ya nos ha costado 70 millones de euros en otro escándalo que casi nadie recuerda. Porque resulta que Madrid Network no solo gestionaba fondos europeos. También hacía préstamos. Préstamos de dinero público a empresas privadas. ¿Y qué pasó con esos préstamos? Que no se devolvieron. Que las empresas quebraron. O que directamente se fugaron con el dinero. El resultado, más de 70 millones de euros perdidos. 70 millones que pagamos entre todos los madrileños. 70 millones que se esfumaron en un chiringuito del PP. Y ahora descubrimos que además de esos 70 millones, Madrid Network también gestionó otros 10,5 millones de fondos europeos. Y no sabemos a dónde fueron. Más Madrid, el partido de Manuela Berrueco, ha pedido la comparecencia de Enrique Osorio para que explique qué pasó con ese dinero. ¿A qué entidades se transfirieron los fondos? ¿Bajo qué criterio? ¿Devolvieron el dinero o es otro pufo? ¿Por qué se encargó el reparto a Madrid Network cuando ya se conocía el resultado ruinoso de los préstamos anteriores? Preguntas simples. Preguntas que cualquier ciudadano haría. Preguntas que merecen respuesta. Pero el PP de Ayuso no va a responder. Va a proteger a Osorio. Va a decir que son ataques políticos, va a intentar desviar la atención hacia otro tema. Porque reconocer que Madrid Network era un pozo sin fondo de chanchullos implicaría reconocer que Ayuso estuvo metida en ese chiringuito. Que su carrera política se construyó en estructuras corruptas del PP. No te vayas todavía porque ahora viene algo fundamental, la conexión entre Madrid Network y el presente de Ayuso. Porque esto no es historia antigua. No es algo del pasado que ya no importa. Es el presente. Es la forma de operar del PP de Madrid. Es el patrón que se repite una y otra vez. Madrid Network en 2015, un chiringuito del PP que gestiona dinero público sin control. Resultado, 70 millones perdidos más 10,5 millones sin rastro. Quirón en 2024, una empresa privada que gestiona hospitales públicos. El novio de Ayuso trabaja ahí. Quirón recibe miles de millones de la comunidad. Hospitales priorizando pacientes rentables en vez de atender a quien más lo necesita.
¿Veis el patrón? Empresas privadas o semiprivadas gestionando dinero o servicios públicos. Sin control. Sin transparencia. Con vínculos directos con el PP y resultado, o se pierde el dinero o se da un servicio de mierda mientras unos pocos se forran. Esa es la marca del PP de Madrid. Desde Esperanza Aguirre hasta Ayuso. Pasando por Ignacio González, por Granados, por todos los corruptos de Gürtel, de Púnica, de Lezo. Y Enrique Osorio, el que firmó esos 10,5 millones para Madrid Network, ¿dónde está ahora? Presidente de la Asamblea de Madrid. El segundo cargo más importante de la comunidad después de Ayuso. Protegido. Promocionado. Premiado por su lealtad al partido, aunque esté vinculado a tramas de corrupción. Porque sí, Osorio no solo tiene el caso de Madrid Network. También está investigado por el fraccionamiento de contratos vinculados a la formación profesional. Otra trama. Otro caso de corrupción. Y Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea, tiene 4 delitos de corrupción por los que se la está investigando. Es decir, la segunda y tercera autoridad de la Asamblea de Madrid están imputados o investigados por corrupción. Y siguen en el cargo. Protegidos por Ayuso. No te vayas porque ahora viene algo que Ayuso no quiere que analices, la conexión entre todos sus escándalos. Porque lo genial de la estrategia de Ayuso es que va generando tantos escándalos que es imposible seguirle el rastro a todos. Cada semana hay uno nuevo. Y cuando intentas investigar uno, ya ha salido el siguiente. Vamos a hacer un repaso rápido de los escándalos actuales de Ayuso. Escándalo 1. Su novio, Alberto González Amador, defraudó a Hacienda. Está imputado. La Fiscalía pide cárcel. Escándalo 2. Su novio trabaja para Quirón con identidad falsa. Se hace llamar de otra forma. Usa correo corporativo falso. Escándalo 3. Quirón recibe miles de millones de la Comunidad de Madrid. La comunidad que preside la novia del empleado de Quirón. Escándalo 4. Los hospitales públicos gestionados por Quirón priorizan pacientes rentables. Hay audios. Hay documentos. Hay órdenes por escrito. Escándalo 5. Ayuso mintió diciendo que había auditorías, actas e informes sobre el caso de los hospitales. Le pidieron que los hiciera públicos. No lo ha hecho. Escándalo 6. Ayuso se ha comprado un ático y un chalet. Mientras los madrileños no pueden pagar un alquiler, ella se compra propiedades de lujo. Escándalo 7. Madrid Network, el chiringuito donde Ayuso trabajó, ha costado 70 millones en préstamos no devueltos más 10,5 millones de fondos europeos sin rastro. 7 escándalos. Y solo estamos hablando de los que están activos ahora mismo. Si añadimos los del pasado, la lista sería interminable. Y todos tienen algo en común: dinero público que acaba en manos privadas. Empresas amigas del PP que se forran. Vínculos personales entre Ayuso y los beneficiarios. Y cero transparencia. No te vayas todavía porque vamos a analizar algo que salió en la rueda de prensa. Ayuso ya no engaña a nadie. Y aquí Manuela Berrueco, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, dijo algo demoledor: ya no engaña absolutamente a nadie. Su pareja no es un ciudadano particular. Dejó de serlo en el mismo momento en el que puso a su disposición toda la maquinaria de la Comunidad de Madrid para ordir una defensa. Es perfecto. Es exactamente lo que pasó. Alberto González Amador defraudó a Hacienda. Es un delito. Es algo que pasa constantemente. Miles de personas defraudan. Y cuando les pillan, van a juicio y pagan. Pero Alberto González Amador no es una persona cualquiera. Es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces cuando le investigan, Ayuso monta una operación de Estado para defenderle. Usa la maquinaria de la comunidad. Presiona al fiscal general. Filtra información. Monta una campaña mediática. Ataca a quien le investiga. Y con eso, Alberto González Amador deja de ser un ciudadano particular. Se convierte en una persona políticamente expuesta. Alguien que usa su vinculación con el poder para protegerse. Y como tal, tiene que rendir cuentas. Tiene que dar explicaciones. Tiene que ser transparente. ¿Pero qué hace? Trabaja con identidad falsa para Quirón. La empresa que más dinero recibe de la comunidad que preside su novia. Es un conflicto de interés brutal. Es corrupción en toda regla. Es usar el cargo público para beneficio privado. Y Ayuso lo protege. Lo defiende. Dice que todos son chismes, que es una caza de brujas, que lo que pasa es que le tienen manía. Pero no son chismes. Son hechos. Hechos documentados. Con pruebas.
con imágenes, con correos corporativos. No te vayas porque ahora viene algo importante, las enmiendas de Más Madrid a los presupuestos y porque el PP las rechaza. Porque en paralelo a estos escándalos, se están debatiendo los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2025. Y Más Madrid ha presentado 1.350 enmiendas. Enmiendas que proponen otra forma de gestionar Madrid. Enmiendas que priorizan a las personas sobre los negocios privados. ¿Qué proponen? Invertir 50 millones en hospitales públicos. Ese dinero se lo quitarían a los privados. Permitiría poner a pleno rendimiento los centros sanitarios por las tardes. Invertir 156 millones para construir los 35 centros de salud que el PP lleva prometiendo más de 20 años. 40 millones para contratación de profesorado. 144 millones para abrir centros y becas. 3 millones para rehabilitación energética de centros educativos. 900 millones para que el parque público de vivienda llegue al 9%. 40 millones de ayudas al alquiler de 300 euros. Son propuestas concretas. Con presupuesto. Con objetivos claros. Para mejorar la vida de los madrileños. ¿Y qué ha hecho el PP? Rechazarlas casi todas. El rodillo. Aplicar la mayoría absoluta para anular cualquier propuesta de la oposición. De 1.350 enmiendas, el PP ha aceptado dos. Y una de ellas es para acabar con la discriminación en el deporte. Importante, sí, pero absolutamente insuficiente. ¿Por qué rechaza el PP estas enmiendas? Porque no le interesa invertir en lo público. Porque su modelo es otro: privatizar, dar contratos a empresas amigas, recortar servicios públicos. Invertir 50 millones en hospitales públicos significa menos dinero para Quirón. Y Quirón es donde trabaja el novio de Ayuso. Entonces no se invierte en lo público. Construir 35 centros de salud significa menos gente obligada a ir a urgencias hospitalarias. Significa menos colapso. Significa mejor servicio. Pero también significa invertir en lo público en vez de derivar a lo privado. Entonces no se construyen. 900 millones para vivienda pública significa menos negocio para los fondos buitre. Para los especuladores. Para los que se están forrando con la crisis de vivienda. Entonces no se invierte. Esa es la realidad. El PP de Ayuso no gobierna para los madrileños. Gobierna para Quirón, para los fondos buitre, para las empresas amigas. No te vayas todavía porque vamos a hablar de algo que salió en la rueda de prensa, el caso Ribera Salud y los hospitales. Porque además del caso de Madrid Network, está el escándalo de los hospitales públicos gestionados por empresas privadas. La semana pasada saltó el escándalo de Ribera Salud, la empresa que gestiona el hospital de Torrejón. Aparecieron audios donde directivos daban órdenes de priorizar pacientes rentables. De inflar listas de espera. De maximizar beneficios a costa de la salud de los pacientes. Ayuso dijo que eran chismes, que no había irregularidades. Que todo estaba controlado. Pero ahora sabemos que había órdenes por escrito. Que no eran solo audios. Que estaba documentado. Ayuso dijo que había auditorías, actas de reuniones e informes. Que todo estaba investigado. Que había controles. Más Madrid le pidió que hiciera públicos esos documentos. ¿Y qué ha pasado? Nada. No los ha publicado. Porque probablemente no existen. Ayuso mintió. Como siempre. Dijo que había documentos que no tiene. Dijo que había controles que no existen. Dijo que estaba todo investigado cuando no se ha investigado nada. Y lo peor, Más Madrid pidió que se garantizara que esas prácticas no se están produciendo en otros hospitales públicos gestionados por privadas. Y Ayuso no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque seguramente esas prácticas se están produciendo en todos. Porque el modelo de negocio de Quirón, de Ribera Salud, de todas estas empresas, es ese: maximizar beneficios priorizando pacientes rentables. No es un caso aislado. Es el sistema. Es cómo funciona la sanidad privatizada. Y Ayuso lo sabe. Lo permite. Lo fomenta. Porque Quirón le paga bien. A su novio directamente. A ella indirectamente con las propiedades que se compra. No te vayas porque ahora viene algo crucial, la denuncia ante Fiscalía y porque es importante. Más Madrid ha denunciado ante la Fiscalía al directivo de Ribera Salud, que dio las órdenes de priorizar pacientes rentables. Es una denuncia formal. Con pruebas. Con audios. Con documentos. ¿El delito? Posible estafa.
Cobrar dinero público para dar un servicio y dar un servicio de menor calidad para maximizar beneficios privados. Es delito. Está tipificado. Y hay pruebas. ¿Qué debería haber hecho Ayuso? Denunciar ella misma. Rescindir el contrato con Rivera Salud. Investigar si pasa lo mismo en otros hospitales. Proteger a los madrileños. Pero no lo ha hecho. Porque proteger a los madrileños no está en su agenda. Su agenda es proteger a Quirón. A Rivera Salud. A las empresas donde trabaja su novio. Entonces Más Madrid tiene que hacer el trabajo que debería hacer Ayuso. Denunciar. Investigar. Exigir transparencia. Y el PP dirá que es persecución política, que es usar la justicia para atacar al adversario, que es laufare. Pero no es denunciar un delito. Con pruebas. Con hechos constatados. Eso no es laufare. Eso es defender el interés público. Lo que sí es usar la justicia para fines políticos es lo que hizo Ayuso con el fiscal general. Montar una operación de Estado para proteger a su novio defraudador. Presionar. Filtrar. Atacar. Eso sí es laufare. Pero cuando lo hace el PP, entonces está bien. No te vayas todavía porque vamos a analizar algo que se mencionó, la corrupción en todos los partidos y qué hacer. Porque en la rueda de prensa preguntaron sobre los casos de corrupción en el PSOE. Sobre el Koldo García. Sobre los contratos de la SEPI. Y la respuesta de Más Madrid fue clara, no nos vale quién es más corrupto o menos corrupto. Vamos a denunciar la corrupción venga de donde venga. Y es la postura correcta. Porque la corrupción es corrupción. No importa el color político. Hay que investigarla. Hay que perseguirla. Hay que castigarla. Más Madrid presentó una agenda anticorrupción. Con medidas concretas. Con propuestas legislativas. Por ejemplo, una ley para que ninguna empresa corruptora pueda volver a contratar con la administración pública. Si una empresa defrauda, si una empresa corrompe, si una empresa estafa, no puede volver a recibir dinero público. Nunca más. Es de sentido común. Pero no existe esa ley. Entonces empresas como Acciona, que han estado implicadas en casos de corrupción, siguen recibiendo contratos millonarios. O como Quirón, que está priorizando pacientes rentables en hospitales públicos, estafando a los madrileños, sigue recibiendo miles de millones. Más Madrid dice, si se demuestra que Quirón ha cometido irregularidades, que no vuelva a contratar con ninguna administración. Que se le revoque el concierto. Que pague por lo que ha hecho. ¿Y qué dice el PP? Nada. Porque Quirón es donde trabaja el novio de Ayuso. Entonces no se puede tocar. Doble vara de medir. Otra vez. Siempre. No te vayas porque ahora viene algo importante. El balance del año 2024 para Ayuso y para los madrileños. Y aquí la portavoz de Más Madrid hizo un análisis demoledor. 2024 ha sido un buen año para Ayuso y para su novio Alberto González Amador. Este año han sumado un ático más. Han sumado un chalet en la sierra. Que nos lo están pagando entre todos los madrileños. Pero ha sido un mal año para la sanidad pública. Un mal año para el transporte público. Un mal año para todos los madrileños que necesitan una casa para vivir. Es perfecto. Resume todo. Ayuso vive cada vez mejor. Propiedades de lujo. Viajes. Eventos. Rodeada de empresarios que le pagan cenas y regalos. Pero los madrileños viven cada vez peor. Listas de espera infladas. Centros de salud sin médicos. Transporte público colapsado. Imposible encontrar vivienda asequible. Esa es la realidad del gobierno de Ayuso. Ella se enriquece. Sus amigos se enriquecen. El novio se enriquece. Quirón se enriquece. Y los madrileños pagan. Con impuestos que van a empresas privadas. Con servicios públicos cada vez peores. Con una calidad de vida que se degrada año tras año. Pero Ayuso dice que Madrid es la región de la libertad. Libertad para que unos pocos se forren. Para que las empresas hagan lo que quieran. Para que no haya controles ni transparencia. Esa es su libertad. Libertad para que Quirón priorice pacientes rentables. Libertad para que los fondos buitre especulen con la vivienda. Libertad para que Madrid Network se lleve 10 millones y medio sin rendir cuentas. Pero para el madrileño normal, no hay libertad. Hay listas de espera. Hay alquileres imposibles. Hay servicios públicos destrozados. No te vayas todavía porque vamos a hablar de algo fundamental, la vivienda protegida y por qué Ayuso la está destruyendo.
Porque Más Madrid también anunció que ha presentado una propuesta para hacer permanente la vivienda protegida en Madrid. ¿Qué significa esto? Que cuando se construye vivienda con dinero público, con protección oficial, esa protección sea permanente. Que no se pueda descalificar pasados unos años. Porque ¿qué pasa ahora? Se construye vivienda de protección oficial. Con dinero público. Con ayudas públicas. Para que la gente con menos recursos pueda acceder a una casa. Pero pasados 20 o 30 años, esa vivienda se descalifica. Deja de ser protegida. Y puede venderse a precio de mercado. ¿Resultado? Los fondos buitre compran esas viviendas. Las reforman. Las ponen en alquiler a precios astronómicos o las venden carísimas. Dinero público que acaba generando beneficios privados para los fondos buitre. Y mientras, en Madrid hemos perdido 10.000 viviendas de protección oficial en los últimos 6 años. 10.000. Más Madrid propone lo que ya ha hecho el País Vasco, protección permanente. Si se construye con dinero público, protegida para siempre. ¿Y qué dice Ayuso? Que es intervencionismo, que atenta contra el libre mercado, que es comunismo. Pero hay 68 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda disponibles para Madrid. Dinero para construir vivienda protegida. Pero está condicionado a que la protección sea permanente. Ayuso tiene que elegir. O acepta la protección permanente y construye esas viviendas, o rechaza el dinero por su fanatismo del libre mercado. Y probablemente rechace el dinero. Porque para Ayuso, el libre mercado es más importante que el derecho a la vivienda. Los beneficios de los especuladores son más importantes que las familias que no pueden pagar un alquiler. Esa es su prioridad. Y por eso Madrid tiene la peor crisis de vivienda de España. No te vayas todavía porque vamos a hacer un repaso final de todo lo analizado. Recapitulemos todo lo que hemos visto en este nuevo escándalo. Primero, en 2015, el gobierno de Ignacio González entregó 10 millones y medio de euros de fondos europeos a Madrid Network, el chiringuito donde Ayuso trabajó. Segundo, Madrid Network ya había costado 70 millones de euros en préstamos no devueltos. Pero aún así le dieron más dinero público. Tercero, no sabemos a dónde fueron esos 10 millones y medio. ¿Qué entidades los recibieron? Si los devolvieron. No hay transparencia. Cuarto, Enrique Osorio, el consejero que firmó esa operación, ahora es presidente de la Asamblea de Madrid. Protegido por Ayuso a pesar de estar investigado por corrupción. Quinto, este caso se conecta con todos los escándalos actuales de Ayuso, el novio defraudador, Quirón, los hospitales priorizando pacientes rentables. Sexto, el PP rechaza las 1.350 enmiendas de Más Madrid a los presupuestos. Enmiendas para invertir en sanidad pública, educación, vivienda. Séptimo, Ayuso mintió sobre las auditorías de los hospitales. Dijo que había documentos que no ha mostrado. Octavo, Más Madrid ha denunciado ante Fiscalía al directivo de Rivera Salud por priorizar pacientes rentables. Noveno, Ayuso se ha comprado un ático y un chalet mientras los madrileños no pueden pagar un alquiler. Y décimo, todo esto forma parte del mismo patrón, dinero público que acaba en manos privadas. Empresas amigas del PP que se forran. Vínculos personales con Ayuso. Cero transparencia. Esto es el PP de Madrid. Desde Esperanza Aguirre hasta Ayuso. Una estructura dedicada a saquear lo público para enriquecer a los amigos. Madrid Network, Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen, Quirón. Nombres diferentes. Mismo patrón. Misma forma de operar. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, exigir que Enrique Osorio comparezca y dé explicaciones sobre los 10 millones y medio de fondos europeos. ¿A dónde fueron? ¿Qué entidades los recibieron? Si se devolvieron. Segundo, exigir que se investigue la conexión de Ayuso con Madrid Network. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué sabía? ¿Qué responsabilidad tienen los 70 millones perdidos? Tercero, exigir transparencia en los hospitales. Que Ayuso publique las supuestas auditorías, actas e informes que dice que existen. Cuarto, apoyar las denuncias de Más Madrid ante Fiscalía. Porque alguien tiene que defender el interés público si Ayuso no lo hace. Quinto, difundir estos escándalos. Compartir. Hablar. No dejar que se olviden. Porque Ayuso cuenta con generar tantos escándalos que sea imposible seguirles el rastro. Sexto, exigir que se reviertan los contratos con empresas como Quirón que están priorizando beneficios sobre la salud de los pacientes. Séptimo, votar. Cuando lleguen elecciones, recordar todo esto.
Recordar que Ayuso gobierna para Quirón, para los fondos buitre, para las empresas amigas. No para los madrileños. Y octavo, no caer en el cinismo. No pensar todos son iguales, porque no lo son. Hay diferencias. Hay partidos que cuando descubren corrupción actúan. Y hay partidos como el PP que la protegen y la premian. Porque Madrid merece otra cosa. Merece un gobierno que invierta en sanidad pública en vez de dárselo a Quirón. Que construya vivienda pública en vez de dejar el mercado a los especuladores. Que sea transparente en vez de ocultar a dónde van los millones. Y ese gobierno no va a ser el de Ayuso. Porque Ayuso es parte del problema. Es parte de la estructura corrupta del PP de Madrid. Desde que trabajaba en Madrid Network hasta ahora que protege a su novio mientras trabaja para Quirón. Comparte este análisis. Háblalo con tu gente. Explica lo que está pasando. Porque los medios afines al PP no van a contar esto. O lo van a minimizar. Dirán que son ataques de la izquierda. Pero no son ataques. Son hechos. Son datos. Son 10 millones y medio sin explicar. Son 70 millones perdidos. Son hospitales priorizando pacientes rentables. Son el novio de la presidenta trabajando con identidad falsa para la empresa que más dinero recibe de la comunidad. Eso no es ataque, eso es corrupción. Y merece investigación. Merece transparencia. Merece que paguen los responsables. Y si este análisis te ha parecido útil, si crees que es importante que se sepa la verdad sobre Ayuso y el PP de Madrid, dale like, suscríbete, activa la campanita. Porque vamos a seguir destapando la corrupción, exigiendo transparencia, defendiendo lo público. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, cuando una presidenta trabajó en un chiringuito que costó 70 millones y ahora aparecen 10 millones y medio más sin explicar, cuando su novio trabaja con identidad falsa para la empresa que más dinero recibe, cuando los hospitales priorizan pacientes rentables, la única respuesta posible es exigir investigación, transparencia y que dimita. Porque Madrid merece un gobierno honesto. Un gobierno que trabaje para la gente. Un gobierno que no use lo público para enriquecer a los amigos. Y ese gobierno no puede ser el de Ayuso. Porque Ayuso es la heredera de Esperanza Aguirre. Es la pupila de la corrupción del PP de Madrid. Es quien protege a Osorio, a su novio, a Quirón, a todos los que se están forrando con dinero público. Los 80 millones de Madrid Network, 70 perdidos más 10.5 sin explicar, son solo la punta del iceberg. Son solo uno más de los casos de corrupción del PP de Madrid. Pero son 80 millones. 80 millones que podrían haber construido hospitales, centros de salud, viviendas públicas, mejorado el transporte, dado becas. Pero en vez de eso, se los dieron a un chiringuito. Y se perdieron. O se repartieron entre empresas amigas. Nunca lo sabremos porque no hay transparencia. Y Ayuso, que trabajó ahí, que formó parte de esa estructura, ahora es presidenta. Y protege a quien firmó esa operación. Y se niega a dar explicaciones. Eso es lo que tenemos. Una presidenta que proviene de la corrupción. Que la protege. Que la premia. Que la perpetúa. Y por eso tiene que dimitir. No solo por este caso. Por todos. Por el novio. Por Quirón. Por los hospitales. Por las propiedades de lujo. Por mentir constantemente. Pero sobre todo, porque Madrid merece algo mejor. Merece un gobierno que no robe. Que no mienta. Que no use lo público para enriquecer a los amigos. Y ese cambio solo va a venir si los madrileños lo exigen. Si no olvidan. Si votan en consecuencia. Porque la memoria es nuestra arma. El no olvidar es nuestra forma de hacer justicia. El compartir la información es nuestra manera de combatir la manipulación. Y estos 80 millones de Madrid Network tienen que quedar en la memoria. Como Gürtel. Como Púnica. Como Kitchen. Como Quirón. Todos forman parte de la misma historia. La historia del PP de Madrid. Una historia de corrupción, de saqueo, de dinero público que acaba en manos privadas. Y Ayuso es la última representante de esa historia. Pero no tiene que ser la última si los madrileños deciden que ya basta.